Hola gente, bienvenidos a otro Corea a través de sus ojos. Esta es una sección donde entrevistamos extranjeros y tratamos de ver Corea desde su perspectiva. Hoy entrevistamos a mi amiga Elizabeth, una chilena que viene seguido de turismo a Corea. ¡Empecemos! Estamos aquí con Eli. Hola. Como vieron, Eli ha venido de turista varias veces a Corea, así que vamos a ver su experiencia. Primero, ¿qué opinas de Corea? Corea es un país muy seguro, pueden venir tranquilos, es un país con mucha tecnología, con mucha naturaleza y que tiene muchas actividades gratuitas para todos, así que es súper entretenido venir para acá. ¿Qué es lo que más te gusta hacer en Corea? Lo que más me gusta es caminar, puede ser en un parque, puede ser en el arroyo, puede ser en el río Han, porque aquí hay muchas ciclovías y lugares para caminar, o incluso a veces están separados, caminatas, ciclovías. Puedes tomar bicicletas en la noche, que para mí son increíbles, en realidad se puede tomar todo el día, porque son 24 horas, que valen 1000 won, así que puede uno recorrer todo Seúl las horas que uno quiera, no sé, puedo andar 1, 2 horas, 3 horas, así que me encanta hacer eso. Como turista uno tiene diferentes dificultades a la gente que ya vive aquí como residente. ¿Qué encuentras tú que puede ser muy difícil para ti? Lo más difícil acá es pagar el one room. Como yo me quedo mucho tiempo en Corea, prefiero arrendar un lugar que tenga lavadora, cocina. Entonces estos lugares generalmente se pagan en wones, no con tarjeta de crédito. Entonces como turista me complica un poco no tener cuenta coreana. Yo sé que se puede sacar, pero es difícil. En esta época está más difícil que hace unos años atrás, están poniendo un poquito más de restricción. Entonces no lo he logrado, pretendo lograrlo en algún momento por insistencia, pero sí sé que en Itaewon es más probable hacerlo. Todo va a depender del ejecutivo, de las ganas que tenga y de la voluntad, así que espero que en algún momento me resulte. O sea, tú dices que, por ejemplo, no tener la tarjeta residente dificulta observar cosas también online. Uh-huh. Sí. Por ejemplo, ahora Corea este año está tratando de integrar más a los turistas y a los extranjeros. Ha hecho aplicaciones donde uno puede ingresar la tarjeta como turista que dice extranjero, puedes ingresar el pasaporte, pero desgraciadamente, por alguna razón, las tarjetas de crédito a veces chilenas no se procesan. Eso, no se procesan, entonces no puedes generar el pago, entonces al final igual es como complicado. Cada año hay menos problemas para pagar físicamente, pero online está difícil. Lo que sí puedo dar un tips, que una vez logré pagar por internet, al poner el VPN, por alguna extraña razón, se hizo el pago. Pero las aplicaciones coreanas, al activar el VPN, no te deja pagar y te cierra la aplicación, entonces todo va a depender de la suerte y depende de sus tarjetas. Yo creo que he probado con algunas, con 2 o 3 y no he podido. Y lo otro, que sí hay apps para extranjeros o turistas, pero esas apps generalmente tienen cargo adicional, entonces como ya he venido tantas veces que digo, ¿por qué voy a pagar más si en realidad yo sé que puedo? Soy casi residente. Soy casi residente, puedo pagar menos, entonces no me gusta ocupar las aplicaciones extranjeras por esa razón. ¿Qué lugar recomiendas que no sea en la capital? Yo sé que lo han nombrado mucho, pero Jeju es un lugar que tienen que visitar. Es un lugar muy lindo, tiene una naturaleza increíble, porque no está... Está menos intervenido. Eso, gracias. Sí, no está intervenido, entonces es un lugar muy bonito, agradable. Yo cuando fui, el clima no estaba tan beneficioso porque estaba lloviendo mucho, pero lo disfruté, porque está muy lindo, así que se puede en cualquier época del año y me encantó. Jeju tiene más aire de isla, como que la gente es más relajada, hay menos, el tráfico es menos como así como menos ciudad. Es como para relajarse 100%. Sí. Si quieren saber más de Jeju, tengo algunos videos, les voy a dejar un playlist aquí arriba. ¿Cuál es tu comida coreana favorita? Principalmente me gusta mucho el samgyeopsal, que es una sopita de pollo, tiene jengibre. Y me gusta mucho tomarla cuando estoy con la sensación, a los chilenos me voy a resfriar, entonces perdón, estamos en la naturaleza. Esa sopita me da mucha energía y me sube la defensa, así que me siento increíble y es buenísima para tomarla después de un carrete, o sea, despierto pero increíble. Samgyeopsal es una sopa que no es picante, tiene un pollo entero relleno con arroz. Y lo ponen en la sopa, se calienta, jengibre y unas frutas, creo que son dátiles, pero no estoy 100% segura. ¿Qué consejo les darías a los que quieren venir como turista a Corea? Creo que deben venir tranquilos, venir a disfrutar. Traigan más de una tarjeta de pago, o sea, puede ser una de crédito. Mira, es muy gracioso, pero
Yo tengo una tarjeta que es la mía normal, pero traje una adicional de mi mismo banco, pero no sé por qué el plástico funciona en un lado y otras no. Este año he tenido menos problemas, pero traigan más de una. Para quedarse, miren, les recomiendo, hay distintos presupuestos, porque entre más lejos estás de las zonas turísticas, es un poquito más barato, va a depender del bolsillo, pero les recomiendo la línea verde, porque la línea verde pasa más seguido, es más rápida y dura hasta más tarde. Y en ese sentido es más increíble porque llega a todos lados. La verde da la vuelta completa a casi todo Seúl. Está conectada a casi todos los lugares turísticos que son imperdibles. Ajá. ¿Qué extrañas luego de dejar Corea? Extraño mucho la seguridad. Ya desde el momento que me subo al avión tengo que Cambiar el switch. Guardar mi teléfono, ya no lo puedo dejar en cualquier lado. Entonces igual estas son verdaderas vacaciones porque acá se relajan, pueden dejar las cosas donde quieran. Extraño mucho el tema de la naturaleza. Siento que Corea se dedica mucho a decorar, a plantar mucha vegetación, mucho árbol, mucha plantita, muchas flores. Entonces, cuando estoy triste o estoy deprimida, puedo salir a caminar aquí a cualquier hora y eso me alegra, me da alegría, me da vitalidad. Entonces, se extraña en Chile. ¿Cómo han afectado tus visitas a Corea y tu vida aquí en tu vida en Chile? Me ha afectado en el sentido que tengo la necesidad de volver. Tengo la necesidad de volver porque quiero volver a estar tranquila, quiero volver a disfrutar esto que es tan genial. Sí tiendo a ver mucho K-drama en Chile para recordar un poco Corea. Lo extraño mucho, a veces me deprimo mucho en Chile porque necesito estar acá. Entonces sí, cambió mi vida. He viajado a bastantes partes y ningún país me conquistó como este país. O sea, tiene todo lo que yo necesito, así que se puede decir que sí es la razón por la cual vuelvo siempre. Y ahora empezamos con la sección de preguntas rápidas. ¿Estás tiki-taka para Corea? Esta es una sección donde hago preguntas rápidas y tú respondes. Un plato sobrevalorado. El bulgogi. Es un plato de carne marinada con arroz. Lo puedo comer, pero depende mucho del restaurante. Que lo preparan. Sí, sí hay restaurantes que lo preparan muy dulce, otros que no tanto. Y la carne siento que tiene un poquito de grasa. Sí, un poquito, bastante. El corte que usan tiene un pedazo de grasa de cantidad. Lugar turístico sobrevalorado. Hyundai en Busan. Sí. Considero que todos los turistas van para allá y hay zonas en Busan que son muy bonitas, un poquito más alejadas, pero son increíbles. Así que les recomendaría que salieran un poco de esa zona que están todos los extranjeros y vayan a los alrededores que son increíbles. Sí. Hyundai es una de las playas principales de Busan, que en sí no tiene mucho, es como una plaza, pero todos los extranjeros y turistas se juntan ahí, pero de ahí salen los carritos. Que van unos trencitos que van a la orilla del mar y esos te llevan a lugares que son mucho más lindos, hay más cafés aesthetic y a la orilla del mar. El tema del momento, invierno frío o verano húmedo. Verano húmedo, ahora estamos sufriendo mucho, estamos empapadas, pero prefiero esto. No me gusta abrigarme mucho, andar con mucha ropa. Y nunca he vivido el invierno acá, pero sé que llegan a los -13. No es algo que creo que pueda soportar yo. Entonces prefiero andar empapada, pero puedo usar menos ropa. Sí. Bueno, y ustedes ya saben que yo soy team verano, pero está difícil aquí porque es muy húmedo y uno suda todo el tiempo. Sí, eso sí. En comparación a Chile, por ejemplo, el sudor acá es otro nivel. O sea, no les puedo explicar, pero sí otro nivel. Y finalmente, Corea en una palabra. Felicidad. Amor. Soy muy feliz aquí, así que eso es para mí Corea. Por eso he vuelto muchas veces y me quedo mucho tiempo, porque soy otra persona aquí y puedo disfrutar mi vida. Así que eso. Bueno, muchas gracias a Eli por estar en el video de hoy. Nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao! No olviden darle like, suscribirse y comentar qué les pareció y si tienen preguntas para la siguiente entrevistada. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao, chao!